Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, soy el profesor Sergio Pérez Quispe y el día de hoy vamos a dar continuación al tema para segundo año de secundaria en el área de ciencias sociales, lo que viene a ser las bases fundamentales de nuestra constitución política del Estado plurinacional. Así que, comencemos. Para comenzar vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuáles serán los principios y valores que cada uno de nosotros tenemos como personas? Así también vamos a reflexionar sobre cómo es que cada uno de nosotros ejercemos nuestros derechos. Como habíamos mencionado en la anterior oportunidad, habíamos visto que nuestra constitución política del Estado está organizada tanto en una parte dogmática, la cual llega a ser el sentido ideológico de la Constitución, así como una parte orgánica, la cual corresponde a la estructura organizativa del Estado, ya sea su estructura organizativa funcional o su organización territorial, como lo vimos en la anterior oportunidad. Pasemos a hablar del modelo del Estado. El Estado plurinacional de Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Este es un concepto que se maneja unido. De esta forma entendemos que nuestro Estado plurinacional es un Estado nuevo que corresponde a una nueva forma de entender a nuestra organización como sociedad. De la misma manera vamos a entender que nuestro Estado plurinacional es un Estado libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Algo que caracteriza a nuestro Estado es que, a pesar de tener autonomías, mantenemos una organización unitaria. Reconocemos que hay diferentes culturas en nuestro Estado plurinacional y también debemos reconocer que nuestro Estado es libre, independiente y soberano. Nuestro Estado plurinacional reconoce la libre determinación de las naciones y pueblo indígena originario campesinos, ya que estos pueblos tienen una existencia que data desde mucho antes de la aparición del Estado, desde mucho antes de la llegada de los españoles, y también el Estado plurinacional reconoce el derecho a la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos indígenas. Reconoce también las tradiciones, la cultura, los idiomas originarios y todo lo que llega a ser la cosmovisión de nuestros pueblos y naciones. Hablar del Estado plurinacional es hablar del reconocimiento de nuestros pueblos y naciones. El pueblo boliviano se conforma de la totalidad de las y los bolivianos, así como también de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades afrobolivianas y las comunidades interculturales. Los idiomas oficiales de nuestro Estado plurinacional son todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como también del idioma castellano. Pasemos a hablar de los símbolos del Estado plurinacional, entre los que tenemos la bandera tricolor, el escudo nacional, la flor de Patujú, la flor de Cantuta, por supuesto que está también el himno nacional y nuestra bandera huipala. Seguidamente vamos a continuar con los principios del Estado plurinacional, los cuales vienen a ser los siguientes: Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Amaquella, no seas flojo. Y también reconocemos los principios básicos de otros pueblos indígenas de nuestras tierras bajas, como por ejemplo el principio del ñandereco, que llega a ser la vida armoniosa; el tecojabi, que significa la vida buena. Y todo esto hace referencia a lo que se conoce también como el sumajamaña, que llega a ser el vivir bien. Es decir, nuestro Estado plurinacional reconoce como principio ese valor que tienen nuestros pueblos indígenas de llevar a cabo una vida buena, una vida en armonía con la madre tierra y con los valores comunitarios. Hablando de valores, vamos a hablar de los valores del Estado plurinacional, los cuales llegan a ser los siguientes: la unidad, la igualdad, la inclusión, la dignidad, la libertad. Y también tenemos la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la complementariedad y la armonía. Pasemos a hablar de los fines del Estado. Construir una sociedad justa y armoniosa es uno de estos fines. También otro de estos fines del Estado es garantizar el bienestar y el desarrollo, reafirmar y consolidar la unidad del país. También está el cumplimiento de los valores, de los derechos y los deberes. Y también tenemos el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales en armonía con la madre tierra. A continuación hablaremos del sistema de gobierno de nuestro Estado plurinacional.
Nuestro Estado plurinacional se rige por los tres siguientes sistemas democráticos. Vale decir que nuestro Estado plurinacional es un Estado democrático, en el que se practica una democracia representativa y una democracia directa, mediante referéndum y mediante la elección de nuestras autoridades que nos representan, ya sea en las cámaras legislativas o así como también en las asambleas departamentales. Pero también está la democracia participativa directamente cuando nosotros podemos participar en la elección de autoridades o ser elegidos como autoridades, y dentro de todo eso también está la democracia comunitaria, la cual llega a ser aquella forma democrática en la que nuestras comunidades indígenas, originario-campesinas, eligen a sus autoridades mediante usos y costumbres. Pasemos a hablar de los derechos fundamentales de las personas. Las personas en el Estado plurinacional de Bolivia tienen el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Tienen derecho a no sufrir violencia. Tienen el derecho a un acceso al agua y a la alimentación. También está el derecho a recibir educación gratuita, el derecho al acceso a la salud. Y también tenemos el derecho a tener acceso a una vivienda y a todos los servicios básicos que esto corresponde. Continuemos hablando de los derechos reconocidos también por la Constitución Política del Estado. Aparte de los derechos fundamentales, la Constitución Política del Estado también reconoce los derechos civiles y políticos, los derechos de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos, los derechos sociales y económicos, así como también los derechos culturales. Vayamos pasando a los deberes de las y los bolivianos. Nosotros, como bolivianas y bolivianos, tenemos los siguientes deberes. Tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Tenemos el deber de respetar y promover los derechos, difundir la práctica de valores, fomentar una cultura de la paz y formarnos hasta el bachillerato. También tenemos el deber de tributar en proporción a nuestras capacidades económicas. Tenemos el deber de denunciar los actos de corrupción. Tenemos también el deber de defender la unidad y la soberanía del Estado, así como de proteger el patrimonio nacional, vale decir, el medio ambiente, nuestros recursos, así como nuestro patrimonio cultural. Para terminar, hablemos de lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. Vamos a entender por nacionalidad a la identificación de cada uno de nosotros como bolivianas y bolivianos. Esto puede ser ya sea por nacimiento o por naturalización. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hemos nacido en Bolivia, pues por nacimiento somos bolivianas o bolivianos. Y si es que de repente existe alguien que vino del exterior y quiere ser boliviano, eso se conoce como nacionalidad por naturalización, lo cual corresponde a ciertos requisitos que están establecidos en la Constitución Política. Y por último, hablemos de la ciudadanía. ¿En qué momento somos ciudadanas o ciudadanos del Estado plurinacional? Todas las bolivianas y bolivianos ejercen su ciudadanía a partir de los 18 años de edad. Y bueno, ¿qué significa ser ciudadano? Significa tener el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a ejercer funciones públicas. Y finalmente, podemos decir que estos derechos pueden ser suspendidos por ciertas causas que están explicadas en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, como curiosidad vamos a decir que nosotros podemos perder nuestros derechos de ciudadanía o nuestros derechos políticos si es que tomamos las armas al lado de fuerzas enemigas en una situación de guerra, o si es que nosotros defraudamos los recursos públicos, o finalmente por un caso de traición a la patria. Y bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí llegamos a esta parte de nuestro tema. Recuerden que para más información pueden consultar los textos de nuestra plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.